Bueno, continuamos con unidad 2, clase 3, ahora parte 4. Ahora vamos a hablar de un segundo gran tipo de biomoléculas, que son los nucleótidos. Acá hay una pequeña complicación en relación a lo que vimos recién, y es que acá la molécula pequeña, lo que decimos el monómero, ya de por sí tiene cierta complejidad, ya de por sí comprende un monosacárido junto con otra parte que se llama base nitrogenada o núcleo base y otra parte que son fosfato o fosfatos. Es decir, si antes el monómero en el caso de los azúcares era simplemente un monosacárido, en el caso de los ácidos nucleicos, el monómero, que se repite a lo largo de la estructura del polímero, es más complicado. Tiene en sí un monosacárido, una base nitrogenada y uno más fosfatos. Bueno, vamos a hablar primero de estas tres partes del monómero. Vamos a hablar primero de las bases nitrogenadas. Base nitrogenada es un nombre histórico, ¿tá? Que quizá no es muy buen nombre, ¿tá? Porque bases nitrogenadas en la química hay muchísimas moléculas con nitrógeno que son básicas. Acá, en este contexto, nos referimos a un subconjunto muy específico de moléculas, ¿tá? Que tienen carbono, nitrógeno y oxígeno, que tienen las estructuras que les voy a mostrar ahora. Y últimamente, para ser más correcto, más específico, se está usando el término núcleo base para estas bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos, pero todavía en español no sé cuánto se ha incorporado ese nombre. Bien, las bases nitrogenadas o nucleobases tienen dos estructuras básicas, que son la estructura tipo purina o la estructura tipo pirimidina. La estructura tipo purina es lo que les estoy mostrando acá. Es un doble anillo de 9 átomos en total, de los cuales 4 son átomos de nitrógeno y el resto son átomos de carbono. Las dos purinas más importantes son la adenina y la guanina, que les muestro acá. No tienen que saber las de memoria. Lo que sí tienen que reconocer, tienen que poder distinguir una estructura tipo purina de una estructura tipo pirimidina, que en un momento van a ver que es bastante diferente. Estas estructuras tipo purina y también las tipo pirimidina son estructuras aromáticas, es decir, bueno, aromaticidad lo van a ver después en química orgánica, pero bueno, son análogas a la estructura del benceno, en el sentido que son conjuntos de átomos que forman una estructura chata, plana, y con una estabilidad particular, con una serie de dobles enlaces que, bueno, tienen unas propiedades químicas muy particulares. Pero lo que más nos interesa ahora es que son estructuras planas. Todos estos átomos están en el mismo plano, a excepción de los dos átomos de hidrógeno que sustituyen a este nitrógeno acá o a este acá. Estas flechas acá señalan los átomos de nitrógeno a través de los cuales la purina se va a conectar con el resto del nucleótido covalentemente cuando veamos realmente cómo se arma el nucleótido. Vayamos a la estructura tipo pirimidina, es una estructura más sencilla, un solo anillo de 6 miembros, 2 son nitrógenos. Y las pirimidinas más importantes, acá las tienen, la citosina, la timina, el uracilo, ¿verdad? Difieren en los sustituyentes que tienen. Son estructuras aromáticas y otra vez las flechas indican el lugar por el cual estas pirimidinas se unen al resto del nucleótido. Si ustedes quieren acordarse cuál es purina y cuál es pirimidina, bueno, es como que la que tiene el nombre más largo, la pirimidina, tiene la estructura más simple, con un solo anillo. La que tiene el nombre más corto, la purina, tiene una estructura más compleja. Veamos ahora el segundo componente del nucleótido. El segundo componente del nucleótido es un monosacárido, pero no cualquier monosacárido. Es una aldopentosa, o sea, un monosacárido derivado de aldehídos con 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5. Van a ver ustedes que en realidad acá dice 1', 2', 3', 4', 5'. Eso es porque en el contexto del nucleótido se reservan los números sin prima, digamos, para nombrar las posiciones en la base, purina o pirimidina. Y las posiciones en el azúcar se les pone esa prima para distinguirlas. Y la única razón por la que les menciono esto es porque después el asunto de 3', 5' pasa a ser importante como nomenclatura en la estructura de ácidos nucleicos. ¿Tá? Bien.
tenemos dos aldopentosas que son importantes en la formación de ácidos nucleicos, que están acá. Ellas son la ribosa y la 2-desoxirribosa. 2-desoxi quiere decir que en la posición 2, o 2' en este caso, falta el hidroxilo. Tenemos un carbono unido a 2H, ribosa y desoxirribosa. ¿Cómo se unen la base o núcleo base con la aldopentosa para comenzar en esta construcción, digamos, del nucleótido? Se unen de esta manera que aparece acá. ¿Tá? Acá también quizá debí presentarles esto en términos de hidrólisis, ¿verdad? Y no en términos de algo que podría ser una condensación, si bien ni siquiera está balanceada la reacción acá. Pero bueno, ya simplificamos y lo que podemos ver es que en comparación, o sea, cuando tenemos a la izquierda la base y el azúcar y a la derecha la base y el azúcar unidos covalentemente, lo que se fue, digamos, no estoy hablando muy bien, fueron estos átomos de OH acá y este H acá. Lo podemos pensar como una condensación, si bien la condensación no es espontánea en la solución acuosa. Pero lo que me importa acá es que el carbono anomérico de la ribosa, en este caso, o podría ser desoxirribosa, ¿verdad? 2-desoxirribosa, queda covalentemente unido a un átomo de nitrógeno, al átomo de nitrógeno que antes les había señalado de la base. Esto es parecido a una unión O-glicosídica de la que hablamos antes, pero en vez de haber un oxígeno acá, hay un nitrógeno. Entonces esto se llama unión N-glicosídica y lo tienen arriba. Es parecido a la unión N-glicosídica, pero es con un nitrógeno, unión N-glicosídica. Y nuevamente este carbono anomérico queda fijo en una disposición, que en la formación de nucleótidos siempre es en la configuración beta, y el carbono anomérico lo pueden distinguir ustedes en este caso porque está unido a 2 heteroátomos. En vez de ser 2 oxígenos, en este caso es un oxígeno y un nitrógeno. Esta estructura así todavía no es un nucleótido. Tiene el azúcar y tiene la nucleobase, pero no tiene, le faltan los fosfatos. Entonces no se llama nucleótido, sino nucleósido con S. Acá tenemos un nucleósido formado a partir de una pirimidina en vez de una purina, ¿verdad? Pero la situación es análoga. Y ahora tenemos que introducir los fosfatos, que son los que nos faltan para llegar al nucleótido. Los fosfatos son muy importantes en ciencias biológicas. No solo en la formación de nucleótidos y ácidos nucleicos, sino que después vamos a ver que forman parte de ciertos lípidos, que forman parte de un montón de proteínas. Tenemos que entender los fosfatos. Y para entender los fosfatos tenemos que partir por el fosfato más simple, el fosfato inorgánico, el que no está unido a ningún átomo de carbono. En su forma totalmente protonada, entonces, nos encontramos con el ácido fosfórico, que es lo que les represento acá, que es el fosfato inorgánico en su forma totalmente protonada, que es H3PO4, tiene un átomo de fósforo P central, unido a 4 átomos de oxígeno, 3 de los cuales están unidos a hidrógenos. Esos hidrógenos son ácidos, se pueden disociar, por ejemplo, cuando este ácido fosfórico está mezclado con agua. Y como hay 3 hidrógenos ácidos, o sea, el ácido fosfórico es un ácido triprótico que se dice, hay 1, 2, 3 equilibrios de disociación simultáneos. Se pierde el primer protón y nos queda una especie cargada negativamente una vez, digamos, con una carga negativa. Se pierde el segundo protón, nos queda una especie con 2 cargas negativas. Se pierde el tercer protón, nos queda una especie con 3 cargas negativas. Acá se aplican las mismas cosas que yo les dije en relación a otras reacciones ácido-base, de los ácidos carboxílicos, de las aminas, etc. En la solución acuosa, todas estas especies químicas van a estar en equilibrio unas con otras. Según el pH del medio, habrá más de unas o habrá más de otras, pero siempre va a haber algo de todas ellas presentes. Eso determina que cuando vayamos a representar un fosfato, ya sea el fosfato inorgánico o ya sea, después vamos a ver, fosfatos orgánicos, donde hay átomos de carbono involucrados,
cuando vamos a representar un fosfato, no podemos hacerlo de forma precisa, sin ir a algo sumamente engorroso, porque ¿cuál dibujamos? ¿Este de acá o este de acá? ¿O todos, uno al lado de otro? ¿Qué hacemos? La verdad se representan arbitrariamente, ¿verdad? Y el que sabe algo de química sabe que en solución acuosa todas las especies van a estar presentes en equilibrio y que qué especies sean dominantes va a depender del pH. A pH neutro, las especies dominantes del fosfato inorgánico son las dos del medio, las que tienen una carga negativa y dos cargas negativas, o sea que perdieron uno y dos protones respectivamente. Bien, no sé si me faltó decirles algo de acá, tengo la sensación que algo me faltó decirles, no, pero viene después. Bien, y ahora vamos a hablar de los fosfatos orgánicos, o sea, de la situación donde el grupo fosfato está unido a una molécula carbonada, que es muy importante para nosotros. La situación más simple es esta que está acá. P o 4, el grupo que antes habíamos visto, pero ahora uno de los oxígenos está covalentemente unido a un carbono. Esto es lo que se llama un éster fosfórico. Éster carboxílico habíamos visto, que eran derivados del ácido carboxílico, o que se hidrolizaban a ácidos carboxílicos y alcoholes, habíamos dicho, mejor dicho. Y acá tenemos éster fosfórico, que se hidrolizan a ácidos fosfóricos o fosfatos y alcoholes. Son un poco análogos a los ésteres carboxílicos, pues son ésteres fosfóricos, que también se conocen sencillamente como fosfoésteres. Otra vez se los planteo en términos de hidrólisis, la condensación también ocurre, pero en solución acuosa la condensación es muy poco favorable. Acá tenemos la hidrólisis de los ácidos carboxílicos, de los ésteres carboxílicos para analogía. También tenemos la situación donde dos de los átomos de oxígeno del grupo fosfato, ya no uno, sino dos, están covalentemente unidos a átomos de carbono. Y esto, por supuesto, también es susceptible a hidrólisis y va a liberar un fosfato inorgánico y entonces dos grupos alcohol en vez de uno. Esta disposición así se suele llamar en fosfodiéster porque está formando éster para los dos lados. Fíjense ustedes que de las tres posiciones ácidas del ácido fosfórico inorgánico, de lo que se llama el ácido ortofosfórico, cuando se forma un fosfoéster simple, un fosfomonoéster, como este que les muestro acá, de esas tres posiciones ácidas quedan dos. Una se perdió porque el oxígeno está unido covalentemente a un carbono. Esas dos posiciones acá están en este caso mostradas en forma desprotonada con la carga negativa. Pero como les dije antes, esto en realidad en el agua está en equilibrio con formas protonadas y lo podríamos representar de otras maneras, ¿verdad? Con un hidrógeno acá y una sola carga negativa, o con dos hidrógenos, la verdad resulta arbitrario. En los fosfodiéster, de las tres posiciones ácidas del ácido ortofosfórico, ya nos queda solo una, que en general se la representa en forma desprotonada, porque en solución acuosa esto va a estar bastante desplazado en favor de la desprotonación, o sea, de que esto está en la forma aniónica. Luego tenemos otro grupo funcional químico, hablamos de los fosfoésteres. Tenemos otro grupo funcional químico derivado del fosfato, pero que es diferente, que se llama el fosfoanhídrido o anhídrido fosfórico. Y es la situación que vemos acá, donde tenemos fósforo, oxígeno y otro fósforo, o dicho de otra manera, un fosfato covalentemente unido a un segundo fosfato. Esto es el fosfoanhídrido. Esto también es susceptible de hidrólisis, ¿verdad? Y libera dos fosfatos. En este ejemplo que les mostramos, esos dos fosfatos que se liberan, uno es inorgánico y otro no, otro es orgánico, y de hecho acá hay un grupo fosfoéster, por supuesto, POC. Otra vez se los muestro en términos de hidrólisis, también se los podría mostrar en términos de condensación, la reacción inversa, ¿verdad? La reacción inversa no es favorable en el medio acuoso.